Bueno, ya que hemos visto algunos rumores, algunos mitos acerca de los puentes flotantes, un poquito de su historia, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con calidades de puentes flotantes y mi experiencia acerca de ellos. Hablaremos de los puentes, obviamente seccionados por gamas, gama alta, gama media y gama baja, pero aquí hablaré de una forma indistinta si son puentes de licencia o si es puente original Fleur Rose, dado que, como lo mencioné, hay puentes de licencia que están al vuelo del puente original, ahora sí que de su papá. Y en este tope de gama, o sea, en los de gama alta, tanto los de licencia como el puente original, pues están muy parejos. Entonces, realmente, diferencias es más allá, es solamente por gusto. Como lo vimos, originalmente el puente Fleur Rose, el original, se construyó en Alemania. Posteriormente, hubo puentes de licencia construidos en Japón y en Estados Unidos. De los puentes fabricados por Fleur Rose, los más populares son el Fleur Rose original y el puente Fleur Rose Pro, que era un puente como que de más bajo perfil, más delgadito y como que más aerodinámico. Miren, aquí traigo, pues este es un puente Fleur Rose original, hecho en Alemania, que venía en una vieja guitarra que también por ahí tengo y funciona perfectamente. Ahora sí que este es el que venía de cajón. Obviamente las guitarras que montan este tipo de puentes pues es todas las gamas altas de todas las marcas que podamos imaginar. Jackson USA los usa, ESP los usa, Schecter USA también los usa, infinidades también de marcas de boutique usan este tipo de puentes. De licencia estaban los de la marca Scaler, que era una marca que se dedicaba a fabricar hardware, y ellos también sacaron su propia versión de Fleur Rose, de un puente flotante, pero de hierro fundido. Entonces competía directamente contra el Fleur Rose y sin ningún problema cumplía la chamba. Todas las guitarras Charvel construidas en Japón, todas las guitarras Jackson construidas en los 90s, a partir de 1989 al más o menos 1999-2000, traían este tipo de puentes. También la marca Caparison monta puentes Scaler en sus guitarras. Otros puentes de licencia que dieron muchísimo de qué hablar fue toda la familia de H japoneses fabricados por Ibáñez. Aquí hago la aclaración, porque más adelante vamos a hablar que hay otra parte de la familia H de Ibáñez que son fabricados en China y en Corea. Entonces, ahorita me voy a referir exclusivamente a los H fabricados en Japón, que es el H original, el Pro, el H Pro y el Low Pro H. Estos modelos están a la par del Fleur Rose original y cumplen la chamba también sin ningún problema. Este es uno de los principales motivos por lo cual mucha gente es fan de las guitarras Ibáñez fabricadas en los 90s, ya que la mayoría de sus modelos, o prácticamente todos, pues venían montados con un puente H original o en posteriores años pues el H Pro, que la única diferencia es que el H Pro pues era un puente más delgadito, más aerodinámico, a fin de competirle al puente Fleur Rose, al Original Pro. Obviamente todos los modelos de Ibáñez, el RG570, el 560, el 470, el 750, el 770, las versiones Signature, las primeras versiones Signature de Steve Vai, de Paul Gilbert, de Joe Satriani, pues venían montadas con estos puentes, por lo cual son puentes también muy míticos y de una excelente calidad. Yo tuve una RG 750 de 1990 que venía con un puente, un H original, y sin problema es un puente fantástico. También trabaja muy bien. Incluso había un modelo, creo que era la RG 450 o 470, que venía con un puente japonés que no era H, pero era fabricado en Japón y que también sale muy bien, y mucha gente lo suele confundir con un puente de licencia de gama baja, cuando este puente está a la par de los H japoneses y del Fleur Rose y del Scaler sin ningún problema. A ver si les puedo poner una foto, puedo buscar una guitarra. Porque recuerdo que un amigo tenía una guitarra, una 470, con ese puente, y me preguntó si era necesario cambiarlo. Y yo le dije, no, es que ese puente está fantástico, funciona a la par, si no te desafina, no hay ningún problema. Otro puente de licencia de gama alta eran los Goto. Por ahí se rumorea, puede que el rumor sea cierto, de que Goto le fabricaba los puentes a Ibáñez. Todos los H se los fabricaba Goto. Y si nosotros vemos algunos Goto, tienen muchas similitudes. Probablemente Goto le fabricaba en un inicio los puentes a Ibáñez, y posteriormente pues ellos fabricaron sus puentes. Pero también es otro puente que se sigue montando en guitarras de gama alta. Por ejemplo, puentes flotantes que monta la marca Sur en sus guitarras son todos Goto y también funcionan muy bien.